En la clase anterior yo había tenido un problema de conexión, no pude ingresar justamente a la plataforma del Zoom y realmente me atrasé, les pido una disculpa. De todas maneras, yo la clase les había dejado grabada y también les había asignado un deber. Como ustedes podrán observar, ya está hecha aquí la corrección del deber. Para los que ya han asignado, muchas gracias. Para los que aún no, tienen todavía que hacerlo, ¿sí? Habíamos trabajado nosotros con lo que es el pasado progresivo. Habíamos visto las estructuras tanto afirmativas, negativas como interrogativas. Bien, entonces, de acuerdo a eso, yo les había dejado esta actividad con los verbos terminados en ing, de acuerdo a la imagen, usted tenía que completar con los verbos que estaban en el recuadro de color verde, ¿sí? Entonces, chicos, esta es la corrección, la que ustedes debieron haber hecho como parte de su deber, quedándonos de la siguiente manera. Voy a primero leer yo, luego leen ustedes, y finalmente hacemos la traducción de cada uno de ellos, ¿sí? En la primera tenemos, what is he or she doing? ¿Qué está él o ella haciendo? ¿Ya? Entonces ahí vemos una serie de actividades que están realizando los sujetos justo en el momento, ¿no es cierto? Es por ello que se lo define como tal. El presente progresivo, recuerden que se define como la acción o hecho que el sujeto realiza justo en el momento, ¿no es cierto? Y el pasado progresivo habla de una acción que se dio en determinado momento, en determinado lugar, y justamente haciendo referencia al tiempo, ¿no es cierto? Nos decía que puede tener relevancia como no puede tener relevancia la acción. Entonces, en la primera imagen nosotros vemos una especie de baile, una especie de salto incluso, pero en este caso le vamos a completar con dancing. He is dancing. Luego tenemos she is walking, she is walking, she is jumping, she is jumping, she is singing, she is singing, he is riding, he is riding, he is drinking, she is eating, he is talking, she is laughing, y finalmente tenemos he is running. Ya, demos cuenta que la común de estos verbos, la característica, es justamente que terminan en ing, tanto en presente como en pasado progresivo van a tener esta similitud, verbos terminados en ing. Y en el español, la característica va a ser que terminan en ando o endo. ¿Sí? Eso habíamos explicado en las dos clases anteriores, ¿no es cierto? ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera iniciar dando lectura de la primera imagen? Yo, she is dancing. Ok. Continúe, por favor, todas las oraciones. She is walking. She is jumping. She is singing. She is waiting. She is drinking. She is eating. She is talking. She is laughing. She is running. Perfecto. Muchas gracias, Patricio. Cecilia Rocano. She is dancing, she is walking, she is jumping, she is singing, she is breathing, she is Cecilia, drinking. perdón que le corte. Sí, hay que tener mucho cuidado y no confundir los pronombres personales he con she. She hacemos Ya, referencia a SHE y he, HE, nada más. Sí, perdón que la interrupción. ya. Puede continuar. No, Liz, perdón usted, disculpe. She is eating, he is talking, she is lounging, y he is running. Perfecto, muchas gracias. Andrés Calle. Sí, a ver. He is dancing, she is walking, she is humping, she is singing, he is breathing, he is drinking, she is eating, he is talking, she is lounging, y he is running. Muchas gracias. Milton. Charlie. She is dancing, she is walking, she is jumping, she is singing, he is writing, he is drinking,
She is acting. He is talking. She is running. He is running. Ya, muchas gracias. María Chirogalli. A ver. He is dancing, she is walking, she is humping, she is singing, he is writing, he is drinking, she is eating, he is talking, she is laughing, he is running. Muchas gracias, María. Jaime. Okay. He is dancing. She is walking. She is jumping. She is singing. He is Okay. waiting. He is drinking. She is eating. He is taking. She is laughing. He is running. Ok, perfecto. Ya, hemos participado con todos, ¿verdad? No deje a nadie fuera. Ya. Entonces, esa sería la estructura. Bueno, aquí por el espacio, ustedes se darán cuenta que no le he agregado justamente lo que es el complemento, ¿sí? El complemento ya podemos darlo nosotros mismos, ¿no es cierto? Incluso en el mismo español. He is dancing, puede ser en la calle, en la casa, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? En la segunda imagen, she is walking, ella está caminando, puede ser alrededor del parque, alrededor del lago, en la escuela, en la casa, en la cocina. Recuerden que el complemento es aquel que da sentido justamente a la oración, ¿sí? Entonces eso se debía realizar en cuanto al deber que se les había asignado en la plataforma de Edmodo, ¿sí? A los que aún no lo hacen, por favor les invito a que lo hagan antes que se cierre o se bloquee la plataforma. Listo, chicos. Entonces, una vez dicho esto, vamos a iniciar con un nuevo tema con relación a lo que es el futuro. Al hablar del futuro, vamos a hacer referencia a una especie de auxiliar. En este caso, al decir auxiliar, voy a referirme a will. ¿Ya? Will, en este caso, si es que usted de pronto pone en el traductor o busca en el diccionario, va a tener una serie de traducciones. En este caso, nosotros necesariamente para dar sentido a will necesitamos conjugar o combinar con verbos, ya sea regulares o irregulares. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, tenemos el concepto de lo que es propiamente will. ¿Podría ayudarme, por favor, con la lectura, Patricio Cabrera? ¿Podría ayudarme, Patricio, leyendo lo que tiene en su pantalla? Perdón, licenciado, apagar el micrófono. El futuro simple es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que se van a desarrollar en un futuro sin necesidad de alcanzar qué momentos se producirán. Su equivalente en el idioma español es futuro imperfecto. Ya, entonces al will más adelante vamos a ver que tiene una serie de conceptos o de definiciones. Una de ellas justamente es que se va a utilizar para describir acciones que se van a desarrollar en un futuro no muy lejano. En este caso cabe recalcar que no es necesario que se utilice el tiempo de expresiones. Al decir el tiempo de expresiones me refiero, puede ser mañana, pasado mañana, el año que viene, la semana que viene, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, al decir y para definir will decimos que se lo va a utilizar o se lo conceptualiza como aquel que describe acciones o hechos que se van a desarrollar en un futuro no muy lejano sin aclarar un determinado tiempo o momento. ¿Ya? Tal es el caso de la siguiente oración, del siguiente ejemplo. Ahí tiene usted, I can carry this I can carry this luggage. I can carry this luggage. Del lado tenemos el policía que dice, I will help you. I will help you. De acuerdo a las imágenes que ustedes pueden ver y donde dice, I can carry this luggage, ¿a qué creen o cómo creen ustedes que se traduce esto en español? Estoy yendo a cantar. No. Observe la imagen bien, por favor. Yo estoy viajando, yo estoy yendo a viajar. No. Observe la expresión del señor que tiene la maleta.
Yo, Que está muy pesado. Ya más o menos por ahí vamos, sí, pero es otra traducción. Yo les ayudo con una parte. Yo no puedo Llevar esto. llevar esta mi Maleta. maleta. Correcto. Yo no puedo llevar esta maleta. Ya, entonces, de acuerdo a este primer ejemplo, nos dice, yo no puedo llevar la maleta, ¿no es cierto? De acuerdo a este mismo ejemplo, de lado, la otra persona dice, I will help you. Traducido al español, esto va a significar, yo te ayudaré. Nos damos cuenta que dice, yo te ayudaré, pero no especifica cuándo le va a ayudar, ¿cierto? Bueno, también hay que tener en claro que es una imagen nada más, ¿cierto? I will help you. Yo te ayudaré. Les decía que yo, en el caso de will, es aquella estructura que no especifica un determinado tiempo o un determinado momento. Nos damos cuenta que entonces que, de acuerdo a la estructura del futuro will, nos damos cuenta que iniciamos entonces con un sujeto, luego de eso colocamos el auxiliar, en este caso will, I will help. En este caso colocamos el verbo en su forma original, es decir que no vamos a agregar aquí la S o la ES, lo que hacíamos en estructuras anteriores. I will help you. Yo te ayudaré. De esa manera nos quedaría la estructura del futuro, will. Sujeto, auxiliar, verbo. El verbo ya puede ser regular o también puede ser irregular. Y finalmente le damos un complemento para que dé sentido a la oración. Ya, entonces en el primero nos dice, I can carry this luggage. I can carry this luggage. Y de lado dice, I will help you. Yo te ayudaré. Pero no nos dice cuándo le va a ayudar, ¿sí? Eso es en relación a la primera estructura de will, tiempo futuro. Luego tenemos otro ejemplo. Dice, I'm so sleepy and tired. I'm so sleepy and tired. De lado tenemos, I will get you some coffee. De acuerdo a la imagen, así también que tiene en su pantalla, ¿cómo cree usted que se traduce I'm so sleepy and tired? Yo estoy cansado. Y algo más. No puedo levantarme. No. No me levantaré. Cansado y triste. Más o menos que como que tiene similitud con lo que ustedes me están diciendo. Cansado y botado o tirado. No. Solito. Es lo que Perezoso. ustedes dijeron. Estoy cansado y I'm so tirado. sleepy. Yo estoy muy cansado y Tirado. no, tired no se traduce como tirado. Ya lo dijeron Con hace sueño. rato. Un sueño. Ya lo dijeron ustedes hace rato. Yo estoy muy cansado. Yo estoy con mucho sueño y Cansado. Perezoso. cansado. Tired, sí, más o menos sí. Eso tiene la traducción. Tired, de hecho, tiene algunas traducciones como cansado, Algo. incluso en algunos vamos a encontrarle como aburrido. Bueno, aburrido también se traduce como boring. Ya, entonces esa es la primera pauta. Dice, I'm so sleepy and tired. De lado, el perro nos dice, I will get you some coffee. I will get you some coffee. Nos damos cuenta que iniciamos con un sujeto, un auxiliar, en este caso will, luego de will tenemos el verbo, en este caso tenemos el verbo get, you some coffee. ¿Qué nos dice? Te traeré algo de Comer. Café. café. Sí, justamente, te traeré algo de café. I will get you some coffee. I will get you some coffee. Nos damos cuenta entonces que se cumple igualmente la estructura afirmativa en este caso, ¿cierto? Luego veremos la estructura negativa para ver cuál es la diferenciación. También se puede trabajar con contracciones. Las contracciones justamente podemos hacerlo tanto con el pronombre personal y en este caso el auxiliar. ¿A qué es lo que me refiero con ello? Les voy a abrir una diapositiva en este caso aquí. Ya, lo que yo les decía, por ejemplo, así nos queda, ¿no es cierto? I will, she will, he will, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, todos los pronombres personales que ustedes ya conocen. Lo que les decía que se puede hacer trabajar con contracciones es que se puede colocar I, el apóstrofe y LL. Bueno, no tiene que ser necesariamente con mayúsculas, ¿sí? Obviamente que la pronunciación va a cambiar. La primera dice I will, la siguiente I'll.
La segunda dice she will, nosotros podemos convertir o transformar en she'll. Luego tenemos he will, también podemos hacer la contracción he'll. I'll, she'll, he'll. Cambia totalmente la pronunciación de cada uno de estos pronombres personales cuando usted quiere trabajar con contracción. ¿Sí? Más adelante vamos a poder observar que justamente tenemos este caso. ¿Sí? Ya, entonces, ¿tienen tal vez, chicos, alguna pregunta? No, licenciado. No, licenciado. No, Liz. Ya, ayúdenme por favor, Andrés Calle, con la lectura que dice ahí, aunque también se puede expresar el tiempo en el que se desarrollará la acción, por ejemplo. ya. Es lo que les decía yo hace rato de esta imagen, ¿no es cierto? Dice, I will help you. En este caso, no, de acuerdo a las estructuras, nos dice que puede ser, como no puede ser, que se especifique el tiempo. Aquí puede decir, I will help you now, te voy a ayudar ahora, o te voy a ayudar mañana, te voy a ayudar pasado mañana, etcétera, etcétera. Pero cuando aplicamos esto de, aunque también se puede expresar el tiempo en que se desarrollará la acción. En este caso tenemos el ejemplo, ¿no es cierto? People will use more hybrid cars in 2000, en el 2020. ¿Qué nos dice que va a pasar, chicos, en el 2020? People will use more hybrid cars. La gente... ¿Tiene su carro personal? Recuerden que esta estructura tiene una estructura que se va a hablar en tiempo futuro. Yo, por ejemplo, digo, yo cocinaré, yo lavaré, yo trabajaré. Usualmente estos verbos entonces están terminados en re, ¿no es cierto? Contrario a lo que decíamos al presente progresivo en ando y endo. Entonces, acá les ayudo un poco. Dice, people, la gente will use. Enfóquese, por favor, en el verbo use. ¿Cómo se traduce en español? La gente usará estos carros en el 2020. Ya, la gente usará más carros. En el 2020. No. Ahí tenemos hybrid. Más carros híbridos. Sería. Más carros híbridos en el 2020. Entonces, démonos cuenta, por favor, que aquí estamos especificando mediante una fecha, ¿no es cierto? En este caso, 2020. Nos dice que en el 2020 la gente ya empezará a usar más carros híbridos, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de will, se puede, como no se puede especificar el tiempo de uso, ¿no es cierto? O el tiempo de aplicación de un hecho. En este caso, podemos decir que sí se está cumpliendo esta estructura porque nos dice que la gente usará en el 2020 más carros híbridos, ¿no es cierto? Eso es en el caso de esta estructura. María, ¿me puede ayudar por favor con la lectura? Este tiempo. Este tiempo verbal utiliza para su construcción el auxiliar will, seguido del verbo principal en infinitivo. En el siguiente cuadro veremos la conjugación del futuro simple en sus formas afirmativa, interrogativa y negativa. Utilizamos el verbo bailar, to dance, a modo de ejemplo. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, esa va a ser la estructura tanto en la oración afirmativa, negativa como interrogativa. Primero que nada, la colocación del sujeto. El sujeto puede ser los pronombres personales o si es que usted quiere sustituir los pronombres personales por un nombre propio, también está correcto. Luego de eso tenemos la colocación o la ubicación, en este caso del auxiliar will. Ya, una vez que se coloque, puede ser I will, she will, he will, etcétera, etcétera. Colocamos el verbo. El tiempo del verbo, como usted puede leer en su pantalla, nos dice que va a ser el tiempo en un tiempo principal en infinitivo. ¿Qué es lo que quiere decir con ello? Es que vamos a utilizar el verbo justamente en su forma base o en su forma original. No vamos a agregar la ed, no vamos a agregar la es, no vamos a agregar la s. Acá no tiene nada que ver las terceras personas. ¿Por qué? Porque ya voy a trabajar con un auxiliar. Y al momento de yo decir que trabajamos con un auxiliar, eso justamente le auxilia a los verbos para que no se coloque nada de lo que se aprendió anteriormente en relación a las terceras personas, en donde decíamos que se agrega la es o la s, chicos, ¿sí? En este caso, ya justamente recuerden que el will va a ser un auxiliar que me va a permitir o me va a ayudar que no se le altere, en este caso, al verbo en su forma original, ¿sí? Entonces, acá tenemos
el ejemplo que nos estaba leyendo María hace rato en el modo afirmativo, modo interrogativo y el modo negativo. I will dance, yo bailaré. Ahí mismo está la traducción, ¿cierto? You will dance, tú bailarás. He will dance, she will dance, it will dance, we will dance, you will dance, they will dance. Nos damos cuenta que todos estos usualmente terminan en bailaré, bailarás, bailará, 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 bailaremos, bailarán y bailarán, ¿sí? Entonces, eso es en relación a la primera estructura de modo afirmativo. Sujeto, auxiliar, verbo y complemento. Bueno, en este caso no le he colocado el complemento por falta de espacio más que nada, ¿sí? I will dance in the party, puede ser yo bailaré en la fiesta o yo bailaré en mi casa. I will dance in my house, I will dance in my school, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es en relación a la estructura afirmativa. Por favor, enfóquese y entiéndase bien que tenemos que inicialmente trabajar con sujetos, en este caso, o también podemos trabajar con nombres propios. Luego de eso agregaremos el will como auxiliar y luego de eso el verbo y finalmente tendremos el complemento, ¿sí? En el caso interrogativo, aquí sí va a haber una variación, va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque en este caso ya no voy a iniciar trabajando con lo que es el sujeto, ¿no es cierto? ¿Con qué iniciaré? ¿Con el verbo o con el auxiliar? Con el El auxiliar. auxiliar. Con el auxiliar en este caso, ¿no es cierto? Luego del auxiliar tengo justamente la colocación en este caso del sujeto. Usted puede observar will I, will you, will he, will she, will it, will we, will you y will they. ¿Ya? Eso es en relación al modo interrogativo. Luego de eso, obviamente, colocaremos el verbo en su forma original, en su forma base, como les decía anteriormente. No va a haber variación, no va a haber cambio, porque ya tenemos acá el auxiliar. Ya, y quedándonos de la siguiente manera, bailaré yo, obviamente que nos hace falta agregar en este caso un complemento. Finalmente tenemos el modo negativo, en donde tenemos I will not, you will not, he will not, she will not, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero ¿cuál es la contracción en este caso del modo negativo? La contracción del modo negativo, porque en algunos casos nos vamos a encontrar, tenemos de la siguiente manera. He will not, también podemos encontrarnos con she will not. En este caso de la contracción, quiero decir, me quedará de la siguiente manera. Si es que usted puede observar o investigar otras fuentes, que le quedará de la siguiente manera. He won't. También le quedará she won't. Ya, quedándome así de la estructura con contracción. Puedo colocar entonces he will not o también puedo escribir he won't. Puedo escribir she will not o también puedo escribir she won't. Eso es en el caso de la estructura negativa del tiempo futuro, para que se entienda bien. Chicos, ¿tal vez alguna pregunta? No, licenciado. No, listo. Yo Ya. licenciado, ¿se le puede reemplazar en la interrogativa a los sujetos con nombres? Por supuesto que sí. Claro que se puede agregar. En este caso, en el caso de he, que hace referencia a un pronombre masculino, puedo decir Will Andrés, Will José, Will Juan, solo en el caso del masculino. En el caso del femenino, que vendría a ser she, podemos aquí aplicar un nombre de una mujer, Will María, Will Susana, Will Carolina, etcétera, etcétera. Y en el caso de los plurales, que en donde tenemos will we, en este caso recuerde que we hace referencia a nosotros o nosotras. Aquí también puede ubicar María y yo o Carla y yo. Hace referencia a una sustitución de pronombres personales, en este caso nosotros. Y en el caso de it, recuerden que solo se aplica para objetos o animales en este caso, ¿sí? Will it dance, etcétera, etcétera, chicos. Tal vez alguien más, ¿alguna otra pregunta? Y yo quería preguntar, pero no sé si pueda preguntar bien. Dígame nomás, Jaime. En donde dice el modo interrogativo, ¿hay cómo hacerle con contracción? No en este caso, Jaime. Aquí no vamos a poder trabajar con la contracción, porque si es que nosotros hiciéramos, como usted nos dice, la manera con contracción, déjeme borrar esto, por favor. Si es que nosotros hiciéramos en la forma interrogativa, recuerden que eso está en la segunda columna, ¿ya?
está, por ejemplo, de la siguiente manera. Will I dance? Ya, si es que yo quisiera hacer la contracción, obviamente que no va a permitirme, de acuerdo a las estructuras que se conocen, quedarme de esta manera, ¿no es cierto? Permítame un momento. Ya, esta estructura obviamente no va a existir y no va a poderse conjugar nunca, ¿no es cierto? Will, o sea, de hecho ni siquiera tenemos traducción. Lo que sí podemos hacer una contracción es en la forma, en este caso, afirmativa, quedándome de la siguiente manera, como ya les había dicho. Puedo cambiar el I'll por I will. Y también en la estructura negativa. ¿Por qué? Porque en la estructura negativa puedo escribir I will not, o también puedo escribir I won't. Ya, solo en la estructura afirmativa y en la estructura negativa podemos realizar contracción. En la estructura negativa que ustedes ven en su pantalla no va a poderse hacer nunca una contracción, chicos. ¿Sí? Ya, ahora sí entendí. Ya, perfecto. Bien, eso es en relación... aquí, por favor, es lo que les explicaba acerca de want. ¿Algún voluntario o voluntaria que me esté leyendo, por favor? Muchas gracias. También se puede utilizar en la afirmación la contracción de will, colocando E2LL al pronombre, y en la negación, en lugar de will not, se puede utilizar la forma contraída want. Ya, correcto. Es lo que les explicaba anteriormente, ¿no es cierto? I will not, puedo trabajar también con la contracción I want. I will not, I want. No hay ningún problema, ¿sí? O en el caso de la estructura afirmativa, que podemos colocar, para no colocar más bien I will, puedo simplemente colocar I'll, ¿ya? Que va a tener el mismo significado, la misma estructura se va a cumplir, ¿sí? Aquí tenemos, what would you like to drink, madam? What would you like to drink, madam? ¿Qué le gustaría tomar o beber, señora? La señora responde aquí con contracción, obviamente, ¿no es cierto? I'll have some orange juice, please. I'll have some orange juice, please. En este caso nos damos cuenta que se está trabajando con la contracción, ¿no es cierto? Y sin la contracción, ¿cómo me quedaría? Si es que no estará trabajando con la... Correcto, sí. Si es que no estará trabajando con la contracción, como dice el compañero, me quedaría I will have some orange juice, please. I will have some orange juice, please. Me gustaría algo de jugo de... ¿De qué Naranja. frutas? De naranja, por favor, sí. Ya, eso es en relación a esta estructura. Acá tenemos en la estructura negativa, I won't tell your secret to anyone, I promise. It's my secret. Nos damos cuenta que, en este caso estoy trabajando con la contracción won't, que me daría lo mismo escribir que o leer como. Si no quiero escribir I won't, ¿cómo también podría escribir? I will Not. Correcto. I will not tell you your secret to anyone, I promise, it's my secret. Ya, eso es en relación a las contracciones justamente que nos hace referencia el will y el won't. Ya, en este caso se puede usar will y won't con las siguientes expresiones como sujetos. I think, I believe, I hope, I'm sure, probably, maybe y perhaps. I think se traduce como yo pienso. I believe se traduce como yo creo. I hope se traduce como yo espero. I'm sure, estoy seguro. Probably. ¿Quién sabe qué es probably? Probablemente. Probablemente. Probabilidad. Maybe. Probablemente. Maybe. Maybe, chicos. Yo quisiera decir, maybe pasen el año. Quizás. Ya, perfecto. Maybe se traduce entonces como quizás. Y perhaps
Tal vez. Correcto. Se traduce como tal vez. ¿Ya? Entonces, I think, I believe, I hope, I'm sure, probably, maybe, perhaps, se traducen de la siguiente manera. Yo pienso, yo creo, yo espero, estoy seguro, probablemente, quizás, y tal vez. ¿Ya? Acá ya les he colocado algunos ejemplos para que ustedes puedan ver, pero chicos, lo malo de esto es que siempre nos va a terminar pronto el tiempo. La próxima clase seguiremos analizando estos temas, ¿sí? Les agradezco mucho por su tiempo y nos estamos viendo el próximo sábado, chicos. Muchas gracias.